Estamos, pues, en esa época del año, mediados de diciembre de 2025, ya sabes, con un pie en el balance de lo que fue y el otro queriendo saltar a 2026. Es un tiempo de reflexión, de cerrar ciclos. Y justo para este momento tenemos en nuestras manos el último volumen del año de la Crónica del Cambio de Kevin Bernstein. Sí, y es muy interesante, porque para su cierre de 2025, Bernstein no eligió, no sé, un nuevo avance tecnológico o una predicción. No, eligió hablar de algo mucho más antiguo, más fundamental, una promesa. Totalmente. Él plantea una idea que te frena en seco. La necesidad urgente de un juramento ético para el uso de la inteligencia artificial. Y está inspirado directamente en uno de los pactos más poderosos de la historia. Hoy vamos a meternos de lleno en esto. ¿De dónde sale? ¿Qué propone Bernstein exactamente? ¿Y por qué esta conversación es para ahora, no para mañana? Ok, vamos a analizar esto. Es que el contexto lo es todo. La IA ya no es, digamos, un juguete brillante en un laboratorio. Se ha vuelto invisible. Es parte de la plomería de nuestras vidas. La usamos para escribir un correo, para buscar una receta. Pero como bien señala Bernstein, hemos adoptado esta fuerza transformadora sin un manual de instrucciones ético, sin un acuerdo compartido. Y el origen de su idea, la escena que lo gatilla todo, es increíble. Él está en la Indiana University Health en una cumbre sobre IA. Podría ser cualquier centro de convenciones, pero el lugar es clave. Mientras todos corren a las conferencias, su atención queda atrapada por algo, en el suelo del vestíbulo. Es un detalle que seguramente la mayoría pasa por alto. En el piso de concreto están incrustados fragmentos del juramento hipocrático. Y lo que le impacta, y lo describe muy bien, no es solo el texto, es la ubicación. No está en una placa en la pared, como una obra de arte, no. Está literalmente bajo los pies de todos. Es el cimiento, la base sobre la que hay que caminar para hacer cualquier otra cosa. Me imagino la escena, la gente con sus cafés, sus teléfonos, apurada, pisando sin ver esas palabras que cambiaron el mundo. Y para él, que además tuvo práctica clínica, no es poesía. La frase «primero no hacer daño» fue el peso real que sintió con cada paciente. Así que al caminar sobre esas palabras, siente ese peso de nuevo, de una forma casi física. De ahí es cuando le cae la ficha, lo que él llama la chispa, la conexión, la verdad innegable que lo golpea. Necesitamos esto para la IA. Se da cuenta de que hemos desarrollado una herramienta con un poder comparable al de la medicina, para sanar o para herir. Pero la estamos manejando sin ese pacto fundamental. Pero, a ver, aquí es donde me surge la primera duda, y seguro que no soy la única. Muchos dirían, bueno, para eso están las leyes, ¿no? Las regulaciones, los términos y condiciones. ¿Por qué un juramento sería diferente? Suena un poco, no sé, idealista. Es una objeción totalmente válida, y Bernstein la aborda de frente. La distinción que hace es crucial. Una política de cumplimiento, unos términos de servicio, son reglas externas. Las sigues, a menudo, por miedo a una multa, a que te cierren la cuenta. Un juramento, como el hipocrático, es un pacto. Es un compromiso que se internaliza, se convierte en parte de tu identidad. No lo cumples porque te estén mirando, lo cumples porque define quién eres. Entiendo. Es la diferencia entre obedecer una señal de tráfico y conducir con cuidado porque llevas a tu familia en el auto. Uno es externo, el otro es un compromiso interno. Y el contraste con cómo usamos la IA hoy es brutal. Le confiamos decisiones de salud, financieras, y nuestra única guía es una vaga idea de ser responsable. Exacto. Bernstein lo clava con una frase en el texto, que es casi un lamento. Dice: tenemos todo este poder y no tenemos ninguna promesa. La capacidad está distribuida a miles de millones, pero el marco ético compartido, esa promesa interna, simplemente no está. Y a partir de esa revelación, no se queda en la queja, propone algo concreto. Escribe un borrador, un punto de partida para una conversación, un juramento del usuario de IA. Y aquí es donde la idea aterriza de verdad. Sí, y lo estructura en 5 puntos clave. Y él mismo dice que no son mandamientos en piedra, sino principios. El primero es un homenaje directo a su inspiración. Primero, no haré daño. Y lo detalla. No usaré estas herramientas para generar odio, acoso o engaño, ni para explotar a los vulnerables.
Recordaré que detrás de cada punto de datos hay una experiencia humana. Esa última frase es, para mí, es el corazón de todo. En la era del Big Data, es muy fácil ver los datos como números abstractos. Olvidamos que cada línea representa una persona, con su historia, sus miedos. Este punto te obliga a hacer una pausa, a recordar la humanidad en la tecnología. El segundo punto va directo a uno de los mayores peligros que hemos visto explotar en 2025. Priorizaré la verdad sobre la velocidad. El texto completo dice: reconozco que la IA puede alucinar y engañar. No aceptaré sus resultados como un hecho absoluto sin verificación. Y seré el guardián final de la precisión que comparto con el mundo. El concepto de guardián final de la precisión es muy poderoso. Le devuelve la responsabilidad al humano. Se acaba la excusa de «me lo dijo la IA». La herramienta puede ser rapidísima, pero también puede inventar cosas con una confianza que asusta. Este punto es un llamado a la disciplina intelectual, a resistir la tentación de la respuesta fácil e instantánea. Y me pregunto si no es por esto que Bernstein siente la urgencia ahora, ¿no? La velocidad a la que se puede generar y diseminar información falsa hoy es algo nunca visto. Pero, ¿es realista pedirle a la gente que sea ese guardián cuando todo el sistema nos empuja a la inmediatez? Es una tensión real, y él no sugiere que sea fácil, pero argumenta que es necesario. Es precisamente porque la tecnología nos empuja a la velocidad que necesitamos un contrapeso interno, algo que nos ancle a la verdad. El juramento funciona como esa ancla. Tiene sentido. Vamos al tercero, que toca todo el debate sobre arte, trabajo, autoría. Respetaré las raíces de la creatividad. Y continúa, honraré el trabajo y el intelecto humano que entrenaron a estos modelos. No reclamaré la generación automática como mi única creación y seré transparente sobre el papel que juega la IA en mi trabajo. Este punto aborda la ética de la creación. Reconoce que los modelos no salieron de la nada, se nutren del conocimiento y el arte humano. La promesa es doble. Por un lado, humildad, reconocer esa deuda. Y por otro, un compromiso de honestidad. No es prohibir el uso, es ser transparente sobre cómo y cuándo se usa. Suena bien en teoría, pero en la práctica, ¿cómo se traza la línea? Si uso la IA para corregir mi gramática, ¿tengo que declararlo? Y si la uso para generar ideas que luego yo desarrollo, ¿dónde empieza y termina mi aporte? Este punto parece abrir una caja de Pandora de zonas grises. Por supuesto, y creo que Bernstein estaría de acuerdo. El juramento no pretende ser un código legal, con respuestas para todo. Es una brújula. La pregunta que te obliga a hacerte es, ¿estoy siendo honesta conmigo misma y con los demás sobre de dónde viene este trabajo? La respuesta puede variar, pero el simple hecho de hacerse la pregunta ya es un cambio fundamental. Vale, es más un principio que una regla. El cuarto punto introduce un concepto que me parece muy potente. Practicaré la mayordomía, o stewardship. El texto dice: reconozco que soy un custodio del impacto de esta tecnología. La usaré para aumentar el potencial humano, no para desplazar la dignidad humana. Me mantendré vigilante contra el sesgo, asegurando que mi uso de la IA fomente la equidad en lugar de profundizar la división. La palabra custodio aquí es clave. Implica que no somos dueños de esta tecnología, somos sus cuidadores temporales. Tenemos un poder inmenso, y con él, la responsabilidad de guiar su impacto. Y la mención explícita del sesgo es vital. Los sistemas aprenden de nuestros datos que están llenos de nuestros prejuicios. Un buen custodio no solo usa la herramienta, trabaja activamente para corregir esas injusticias, no para amplificarlas. Pero aquí también veo un posible problema. Al poner el foco en el usuario como custodio, ¿no se le está pasando una responsabilidad enorme al individuo? Liberando un poco a las grandes corporaciones que desarrollan los modelos con sesgos desde el origen. O sea, nosotros te damos la herramienta, tú eres responsable. Es un riesgo sin duda. No creo que la intención sea eximir de responsabilidad a los creadores. Esa es otra conversación, igual de importante. Pero este juramento se enfoca en el usuario. Reconoce que, independientemente de cómo se creó la herramienta, una vez que está en nuestras manos, tenemos un poder y una responsabilidad en esa última milla, en el punto de impacto con el mundo real. Son responsabilidades, digamos, complementarias, no excluyentes. De acuerdo, es una pieza del rompecabezas. Y eso los lleva al quinto y último punto, que para mí
es el más rotundo de todos. Sigo siendo el piloto, nunca el pasajero. Y la frase final, es para enmarcarla. Acepto toda la responsabilidad por las consecuencias del contenido que genero. El algoritmo es la herramienta. Mi conciencia es la brújula. Lo fascinante aquí es cómo esa última línea resume toda la filosofía del juramento. Es el rechazo absoluto a delegar la responsabilidad moral en una máquina. Desactiva la excusa del «el algoritmo me hizo hacerlo». La IA puede ser un copiloto increíble, sí, puede sugerir rutas, advertir de peligros, pero la decisión final de girar el volante es y debe seguir siendo humana. Es intransferible. La conciencia es la brújula. Es una declaración potentísima. Pero de nuevo, llevándolo al terreno más cínico. Si algo sale muy mal, una campaña de desinformación, por ejemplo, la empresa creadora podría lavarse las manos diciendo: el usuario era el piloto, es su culpa. ¿No puede ser esta idea un arma de doble filo? Podría intentarse, pero legal y éticamente es un argumento débil. Es como vender un auto sin frenos y culpar al conductor. Hay una responsabilidad en el diseño. Sin embargo, el punto de Bernstein se centra en la autopercepción del usuario. Si nos vemos como pasajeros, nos volvemos pasivos, acríticos. Si nos asumimos como pilotos, nos mantenemos alerta, críticos y en control. Cambia todo. Entendido. Es un cambio de mentalidad. Y todo esto nos lleva de vuelta a la pregunta del tiempo. Bernstein insiste en que estamos cruzando un umbral justo ahora, al pasar de 2025 a 2026. Dice que la IA está dejando de ser una novedad para convertirse en infraestructura. Exacto. Es el paso de la experimentación a la expectativa. Hace unos años, usar IA era probar algo. Ahora, en muchos campos, se espera que la uses. Se está convirtiendo en la base sobre la que se construyen procesos enteros. Ya no es, mira qué cosa curiosa, sino, no podemos funcionar sin esto. Y el peligro que él ve en ese cambio es la normalización sin pacto. Cuando una herramienta se vuelve cotidiana, dejamos de pensar en ella. Se vuelve invisible. Nadie reflexiona sobre la ética del correo electrónico antes de mandar un mensaje. El miedo es que la IA se vuelva así de invisible, pero con un poder infinitamente mayor, distribuido entre miles de millones de personas sin un acuerdo base. Ese es el momento crítico. Cuando la curva de aprendizaje de uso se vuelve plana, olvidamos que la curva de dominio responsable sigue siendo increíblemente empinada. Y es ahí cuando un pacto interno, un juramento, se vuelve crucial. Porque la guía tiene que venir de adentro. A pesar de todas estas advertencias, y esto me parece clave, el tono del artículo de Bernstein no es de miedo, no es apocalíptico. Al contrario, termina con una nota de esperanza. Y es una esperanza razonada, basada en la historia. Su argumento es que la humanidad ya ha estado aquí antes. La imprenta, la energía nuclear, la propia medicina. Cada vez que hemos creado una tecnología con el poder de transformar y de destruir, hemos tenido que crear pactos, códigos, juramentos para aprender a manejarla. No es la primera vez que nos enfrentamos a nuestro propio poder. De ahí saca la que creo que es la conclusión más optimista de todo su texto. La IA no está reemplazando nuestra humanidad, está exigiendo más de ella. No nos hace irrelevantes, nos obliga a ser más sabias, a tener mejor juicio, a ser más responsables. Exactamente. Y por eso el final de su crónica no es un punto final. Es una invitación. Pide a la gente que se una a él para dar forma a esta promesa. Y lo hace con humildad, admitiendo que no tiene todas las respuestas y reconociendo que las promesas hechas en conjunto son más fuertes que las promesas hechas en solitario. Una cultura de responsabilidad no se puede decretar, se tiene que construir entre todos. Así que el viaje nos ha llevado desde el suelo de un vestíbulo hasta una propuesta para un pacto global sobre nuestra relación con la tecnología. Si lo resumimos, ¿qué nos queda? Para mí es la idea de que necesitamos urgentemente pasar de obedecer reglas externas a cultivar una brújula moral interna. Sin duda, y la metáfora que lo condensa todo es esa elección de ser el piloto, no el pasajero. Es asumir que no podemos sentarnos en el asiento de atrás, cerrar los ojos y esperar que el algoritmo nos lleve a un buen destino. Hay que agarrar el volante con la conciencia como nuestra guía. Es un llamado a la acción personal. Bernstein deja la conversación abierta
Y creo que las preguntas que lanza al final son la mejor forma de cerrar nuestra reflexión. No las presenta como un examen, sino como una provocación personal de cara al año que empieza. Son preguntas que nos fuerzan a mover la discusión de lo abstracto a nuestra propia vida digital. Él nos deja pensando, ¿qué le falta a este juramento? ¿Qué promesa personal añadiría cada uno para su propio uso de la IA? Y quizás la más directa pensando en el futuro inmediato. Al entrar en 2026, si solo se pudiera hacer una promesa sobre la relación con esta tecnología, ¿cuál sería? Una pregunta potente para cerrar el año. Te obliga a identificar tu mayor preocupación o tu mayor esperanza y convertirla en un compromiso. Exacto, porque, como dice él, el pacto todavía no está escrito. La promesa y el peso que conlleva es nuestra para crearla. La pregunta que deja flotando en este final de 2025 es si estamos dispuestas a asumirla juntas,